especialmente a los medios de comunicación, a los compañeros del colectivo de sobrevivientes de la tortura de Atenco. El día de hoy estamos convocando a esta conferencia de prensa para anunciar a la opinión pública, a la sociedad mexicana en general y a la comunidad internacional que en virtud de la notoria dilación en la impartición de justicia en México, donde durante 14 años hemos esperado justicia sin que siquiera haya avisos de que vaya a llegar, el colectivo de sobrevivientes de la tortura de Atenco ha decidido llevar a las instancias internacionales la denuncia por los actos de tortura sufridos en Atenco los días 3 y 4 de mayo del año 2006. Vamos a iniciar dando lectura al comunicado de prensa elaborado para el día de hoy, que es el número 2 del colectivo sobrevivientes de la tortura, y después de esto esperaremos una ronda de preguntas y respuestas que pueden hacer ustedes. Muchas gracias. Empezamos con la compañera María Luisa López Morán. El colectivo de sobrevivientes de la tortura de Atenco, Costa, es una organización de la sociedad civil que aglutina a un grupo cada vez más numeroso de habitantes de San Salvador Atenco, así como de los pueblos originarios aledaños y de aquellos llegados de otros lugares que les brindaron solidaridad los aciagos días 3 y 4 de mayo 2006, que nosotros llamamos el Mayo Rojo, y fueron brutalmente reprimidos y torturados por un ejército de ocupación interior como venganza del Estado por haberse rebelado contra el designio imperial de construir un aeropuerto en el lecho del antiguo lago Texcoco en el año 2001. Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución de la investigación de violaciones graves a las garantías individuales ocurridas en Texcoco y en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo del 2006, eufemismo usado por los ministros para la tortura, el inefable Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, se reunió con Víctor Humberto Benítez Treviño, secretario de Gobierno, Wilfrido Robledo Madrid, comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, Héctor Guevara Ramírez, subsecretario de Gobierno del Valle de México, Zona Oriente, Rogelio Cortés Cruz, director de operaciones de la Agencia de Seguridad Estatal, David Vital Espinosa, coordinador de subdirecciones del Valle de México de la Agencia de Seguridad Estatal, y los representantes de Vicente Fox como presidente de México, Eduardo Medina Mora y Casa, entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Miguel Ángel Yunes, entonces coordinador nacional del Consejo de Seguridad Pública, Aurelio Vargas Fosado, jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, Ramón Pequeño García, delegado estatal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional General, Héctor Sánchez Gutiérrez, coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal Preventiva. En esa reunión planearon la estrategia represiva que implicó, al ser ejecutada, la comisión del delito de lesa humanidad de tortura, ya que se provocaron dolores y sufrimientos generalizados al conjunto de personas que se encontraban en el lugar, especialmente en contra de los detenidos ilegalmente. Por eso son los autores intelectuales de la tortura que denunciamos. La tecnología falla. Fue público y notorio los allanamientos de morada y brutales golpizas generalizadas. Sin embargo, hay casos emblemáticos que denotan el grado de bestialidad con la que actuaron
la Policía Federal Preventiva, la Policía Estatal y Municipal, para torturar don Arnulfo Pacheco Cervantes, quien padece una enfermedad del sistema central nervioso denominada degeneración olivopontocerebelosa. Estaba cuadripléjico desde hacía 2 años, postrado en cama. La Policía Federal rompió la puerta de su casa, lo sacaron arrastrando de su cama de enfermo y de su casa, junto con su familia. Lo agarraron de las extremidades y lo llevaron a una camioneta donde fue arrojado sobre la pila de cuerpos y al no poder sostenerse encima y caer de la pila, fue acusado por los policías de querer huir y fue brutalmente golpeado por ellos con toletes y patadas. Por si fuera poco, una mujer policía llamada Adriana Alemán declaró haber visto a don Arnulfo corriendo en la carretera entre los coches para señalar a los policías que serían retenidos por los pobladores. Increíble, pero cierto. También hay que decir, porque no está en el escrito, es que a don Arnulfo le rompieron varios de sus huesos en esa golpiza. Los sobrevivientes de la tortura hemos esperado durante 14 años la justicia. Ahora sabemos que aquí no llegará nunca, simplemente porque los autores intelectuales ni siquiera han estado investigados. Por eso hemos decidido acudir a la Corte Penal Internacional, en su sede, La Haya, Países Bajos, cuya jurisdicción se encuentra reconocida por México en el artículo 21 constitucional. La Corte Penal Internacional se caracteriza porque juzga a individuos por los delitos de lesa humanidad en que hayan intervenido. Nosotros consideramos agotadas todas las instancias internas, desde la declaratoria de incompetencia de la PGR para seguir conociendo del delito de tortura, pasando por la simulación de juicios en el Poder Judicial del Estado de México. Llevaremos el caso a La Haya con el fin de motivar al fiscal de la Corte Penal Internacional para que inicie una investigación de oficio por los hechos que denunciamos. Habremos de allegarle toda la documentación que podamos acopiar, tal como la resolución de la Suprema Corte de Justicia en la investigación de violaciones graves a las garantías individuales por los hechos de los días 3 y 4 de mayo de 2006. La recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el caso Atenco. Los expedientillos de los sobrevivientes de la tortura del caso Atenco, elaborados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La información documental, bibliográfica, hemerográfica y fílmica, así como los demás elementos de convicción que posibiliten que el fiscal, después de corroborar la veracidad y autenticidad de dicha información, si llega a considerar que existe la posibilidad de que se haya cometido delito de lesa humanidad, solicite él mismo a la Corte Penal Internacional la autorización para realizar una investigación oficial y completa que puede culminar con una sentencia histórica que ponga fin a la impunidad absoluta que existe en México en los delitos de lesa humanidad. Hacemos un llamado a las organizaciones fraternas para que nos acompañen en esta lucha contra la impunidad y por el castigo a los responsables intelectuales de la tortura en el caso Atenco. Ciudad de México, 25 de febrero de 2020, fraternalmente, ni perdón ni olvido. Colectivo de sobrevivientes de la tortura de Atenco, Costa. Gracias.
Quisiéramos pedirle especialmente a los medios de comunicación, si tienen preguntas que formular, en este momento las hagamos. Sí, tenemos aquí en nuestro poder una copia certificada de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la investigación por violaciones graves a las garantías individuales realizada en la 3/2006, que fue la última investigación constitucional que le correspondió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de este antecedente, la Cámara de Diputados decidió modificar la Constitución mexicana para quitarle esta facultad a la Suprema Corte y ahora otorgarla a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En esta resolución nos dice la Corte que prima facie se tiene acreditado la existencia de violaciones graves de las garantías individuales. Prima facie significa que de entrada, de inicio, ya se tiene como una certeza jurídica que ocurrieron estas violaciones graves de las garantías individuales. Y también nos menciona que en el mismo 3 de mayo de 2006, de las 19:30 a las 23 horas, en un domicilio de la calle José Ortiz de Domínguez, número 120, en el barrio de San Pedro, municipio de Texcoco, Estado de México, tuvo verificativo una reunión en la que asistieron, entre otros funcionarios del gobierno federal, Eduardo Medina Mora, Miguel Ángel Yunes, etcétera, los nombres que acabamos de mencionar, y por parte del Estado de México, el propio gobernador en ese momento, Enrique Peña Nieto. Además, es público y notorio que en la campaña para la presidencia de la República anterior, el sedicente gobernador del Estado de México, ya en ese momento candidato a la presidencia de la República, en el interior de la Universidad Iberoamericana, cuando fue cuestionado por estos actos represivos, cuando se refugió en el baño de mujeres de la Ibero, volvió a reconocer con un orgullo falso que él era el responsable intelectual de los actos de tortura ocurridos el 3 y 4 de mayo y que además él lo volvería a hacer. Es decir, estamos haciendo imputaciones a las personas que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado con nombres, apellidos y los cargos que ocupaban en ese momento. Caso y también en dado caso de que sí se logre, ¿qué es lo que seguiría? Es decir, ¿qué proceso sigue si la Corte atrae el caso? Gracias. Sí, lo primero hay que señalar que el artículo 21 constitucional establece que para que México reconozca la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, es indispensable que sea a petición del presidente de la República y con la autorización del Senado de la República en cada caso. Sabemos también que el tratado internacional llamado Estatuto de Roma, que es el que crea la Corte Penal Internacional, en donde se establecen los órganos de dirección de la Corte Penal Internacional, otorga facultades al fiscal de la Corte para que de oficio pueda iniciar investigaciones cuando considere que se ha cometido un delito de lesa humanidad
en alguno de los países miembros de ese tratado internacional. Por eso es que vamos a acudir directamente al fiscal de la Corte, no al pleno de la Corte. Queremos primero motivar al fiscal con toda la información que tenemos a nuestra disposición, para que él, después de corroborar esta información, tiene facultades inclusive para pedir a nombre de la Corte Penal Internacional informes a México, a todas las instancias de gobierno en México, corroborar esta información que tenemos además en copias certificadas, para que si llega a esta convicción, él mismo pida la autorización al Pleno de la Corte para iniciar una investigación completa y eficaz en relación con estos hechos de tortura. No estamos hablando de un solo caso, hablamos que hubo 207 personas detenidas, 46 mujeres que fueron brutalmente violentadas, 11 de las cuales han obtenido ya sentencia condenatoria en el sistema interamericano de derechos humanos, especialmente de la Corte Interamericana, que también vamos a presentar como prueba para este caso. Entonces, lo que queremos es motivar al fiscal para que él sea que pida a la Corte la autorización plena. De esta forma, que queremos evitar el engorroso y prácticamente imposible trámite de que el presidente de la República pidiera la intervención de la Corte con el Senado de la República avalándolo. Queremos hacer una breve pausa, por favor, porque el colectivo contra la tortura y la impunidad, CECETI, tiene un comunicado que hacernos llegar. Gracias. Blanca Santillán, del colectivo contra la tortura y la impunidad. Bien, a casi 14 años de represión en Atenco, la impunidad continúa. En fecha 9 de octubre del año pasado, el Comité de Sobrevivientes de Tortura de Atenco solicitó un informe detallado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto del seguimiento y cumplimiento a la Recomendación 38/2006 emitida por ese organismo. La referida recomendación está dirigida a 3 autoridades. La primera, que es la Secretaría de Seguridad Pública Federal, quien no aceptó la recomendación, y es muy grave esta situación. Está también dirigida al Gobierno del Estado de México, que aceptó la recomendación el 17 de noviembre del 2006, y al Instituto Nacional de Migración, aceptando la recomendación el 27 de abril del 2007. En razón de lo anterior, es altamente cuestionable que la Secretaría de Seguridad Pública Federal no haya aceptado la recomendación, debido a que esta corporación fue la que participó en la brutal represión los días 3 y 4 de mayo del 2006. En cuanto a la recomendación dirigida al Gobierno del Estado de México, se detalla lo mandatado por esta, así como la respuesta que nos da la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cuanto al seguimiento y cumplimiento. Primero, con respecto a los procedimientos administrativos al personal de la Agencia de Seguridad Estatal, la Comisión Nacional nos contesta que fueron sustanciados y resueltos, pero no se señala el sentido de la resolución, ni respecto de cuántas personas fueron las sancionadas, ni de qué manera. En su punto número 2, la recomendación dice que se indica el pago de una indemnización a favor de los familiares de los fallecidos Javier Cortés Santiago y Alexis Benumea Hernández. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos informa de manera victimizante que se ofreció una beca a favor de uno de los fallecidos. Esto es inaudito y revictimizante para los familiares de Alexis. Tercero, en el tema de la rehabilitación de las personas con secuelas de la brutal represión estatal, la CNDH indica que se realizó un censo, así como avisos en medios de comunicación, pero no indican los resultados. A la fecha no hay absolutamente nadie de las víctimas que haya recibido rehabilitación integral. La recomendación citada mandata la continuidad a las investigaciones penales. Sin embargo, la CNDH no nos informa el resultado de estas investigaciones. Esto es muy grave, con ello permite la continuidad de la impunidad en el caso Atenco.
en razón de ocultar esta práctica sistemática y generalizada en nuestro país. El punto número 5 de la citada recomendación se solicita iniciar procedimiento al director del penal Santiaguito y al personal médico por irregularidades respecto de personas migrantes y atención a la salud. En respuesta a ello, la CNDH nos informa que se investigó al director, pero que no detectó irresponsabilidad. Y con respecto al personal médico no se nos informó nada. Nuevamente, señal de impunidad. En su punto 9, solicita esta recomendación la investigación administrativa en contra de los elementos de la agencia estatal por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno en contra de Alexis Benumea, quien falleció por ese motivo, y se nos informaran los resultados. En respuesta a lo anterior, se nos informó que se inició la investigación, por lo cual se sustanció y determinó el caso, sin indicar los resultados del mismo. Bien, y otros puntos más que contiene esta incipiente recomendación que fueron omisos o que fueron dados por concluido. El colectivo contra la tortura y la impunidad, que acompañamos a los sobrevivientes de tortura de Costa en la exigencia de justicia y castigo a los responsables materiales e intelectuales, señalamos lo siguiente. Punto número 1. La recomendación en sí misma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es insuficiente y carente de los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos y en particular en materia de tortura. Punto número 2. La incipiente recomendación 38/2006 refleja la protección a los perpetradores de la tortura material e intelectuales. El número 3, el seguimiento que está obligada la Comisión Nacional de Derechos Humanos a dar en el caso Atenco es absolutamente discrecional, debido a que acepta como cumplido una serie de puntos que están lejos de ser satisfactorios a los sobrevivientes de tortura. Los puntos relativos a los aspectos individuales de rehabilitación y compensación de la reparación del daño no es una realidad. A la fecha, no hay ninguna víctima de Costa que haya sido reparada de manera integral. En nuestro punto número 6, abordamos lo inaudito de la reparación en el hecho de que indica que se ofreció una beca para una persona que había fallecido con motivo de los hechos de la brutal represión. Esto es inaudito. Algunas respuestas sobre la reparación relacionadas con garantías de no repetición terminan por ser absurdas, como son las que se refieren a capacitación o a la formulación de directrices. Se denota que no hubo un interés real por corregir la actuación institucional y con ello el ocultamiento y la complicidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para investigar la grave violación de tortura en el caso Atenco. Esto muestra que los organismos públicos de derechos humanos, en particular la CNDH, no sanciona apegada a los estándares más altos en materia de tortura, y esto permite la impunidad de los casos en que se ven involucradas las Fuerzas Armadas. Para las organizaciones de derechos humanos que acompañamos al Comité de Sobrevivientes de Tortura de Atenco, en su exigencia de justicia y castigo a los responsables materiales e intelectuales, así como en la reparación y no repetición de las graves violaciones a derechos humanos, se vuelve un caso relevante para ser presentado ante la Corte Penal Internacional y, desde luego, ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. El único freno que existe para detener la impunidad es el castigo a los perpetradores de la tortura. Memoria, verdad y justicia para el Comité de Sobrevivientes de Tortura de Atenco, 25 de febrero, colectivo contra la tortura y la impunidad. Gracias. Continuamos entonces, por favor, la ronda de preguntas. Sí, ¿Pregunta más? 3 preguntas. Una, insistir en cuánto van a llevar todo el caso a la corte, al fiscal, o cuándo lo van a enviar o cómo va a ser. Saber, a propósito de lo que comentan de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿buscarían una reunión con la nueva titular para que revise esta situación? ¿O si ya han tenido acercamiento con ella?
Y finalmente, ¿cuántos sobrevivientes conforman el colectivo? Gracias. Al cumplirse 14 años de la agresión, de la tortura en San Salvador Atenco, esperamos se encuentre en La Haya, Holanda, ante el tribunal, ante el fiscal del Tribunal Penal Internacional, todo el paquete de la investigación que hemos reunido para llevar a cabo este proceso. Sería alrededor del 3, 4, 5 de mayo en La Haya, Holanda. Esa es una. La otra es que la CNDH no ha contribuido sustancialmente en este proceso, no es un acompañante, es una entidad que obstaculiza la posibilidad de que se lleve ante la justicia a los personajes que dirigieron la tortura con asesoría del gobierno y de personajes empresariales, digamos, militares de Israel, que dirigen y supervisan en la sombra la forma en que los cuerpos represivos de este país, desde el ejército hasta las policías, deben de tratar a los mexicanos como los enemigos del gobierno, como ellos tratan a los palestinos, que por cierto no son de su pueblo, pero cuando asesoran a los gobiernos de otros países, los asesoran para que traten a sus pueblos como ellos tratan a los palestinos, que son otro país que no es Israel, como enemigos de esos gobiernos. Entonces, la CNDH no está colaborando en eso, nos recortó presupuestalmente la entrega de los documentos, mochándolos de tamaño oficio a tamaño carta, excluyendo partes sustanciales de los contenidos de las investigaciones. ¿Había una tercera pregunta? Perdón. ¿Cuántos? Alrededor de 34 por ahora, pero hay otros sobrevivientes que se estarían incorporando a esta demanda. Sí, perdón. Bien, con respecto a que si hemos tenido un acercamiento con la CNDH, justamente en meses pasados solicitamos una reunión con la nueva titular y bueno, no nos ha respondido. Estamos en espera de que nos responda justamente para sentarnos y dialogar con ella y poder definir como una ruta justamente en el tema de reparación integral del daño. Entonces, estamos en espera de que ella conteste a nuestra convocatoria para reunirnos con ella. Bueno, quisiera ahondar un poquito también en las respuestas, en las preguntas que hicieron. La octava preguntaba cuándo se iniciará este proceso. Los compañeros ya decían que alrededor del 3 y 4 de mayo estábamos pensado, pero también depende de los recursos que nos sea posible recaudar para el pasaje que implica llevar esta documentación hasta la sede de la Corte Penal Interamericana. También por eso es la intención de esta, internacional, es la intención de esta rueda de prensa, hacer del conocimiento de las organizaciones solidarias esta intención de este colectivo para que nos puedan apoyar en próximas actividades que se realizarán para recaudar recursos para poder llevar esta documentación a La Haya. También preguntaban hasta dónde estamos dispuestos a llegar o llevar esta denuncia, y pues el hasta dónde es hasta la reparación integral del daño, lo cual abarca en primer punto pues la verdad histórica, no la que da a conocer los gobiernos, como en el caso de Ayotzinapa, no la que ellos quieren hacer aparentar como verdad,
sino el resultado de la investigación, que se haga público qué fue lo que realmente ocurrió, las violaciones, las torturas, los asesinatos, y de dónde salieron las balas que asesinaron a nuestros compañeros. Esa es la parte de la verdad histórica, la justicia, que se deslinde la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales principalmente, de todos los nombres que ya, de los funcionarios que se reunieron con Peña Nieto, que orquestaron este acto represivo, y pues también su condena jurídica, su responsabilidad jurídica por estos delitos. En último de los grados está la reparación del daño, que abarcaría atención física, económica, pero ese es el último de las cosas que queremos. Queremos reparación integral del daño, recordando que abarca primero verdad histórica y justicia, castigo a los responsables. Y bueno, como decía la compañera, nada más poner énfasis que la actual titular del CNDH no se ha reunido ni con el CECETI ni con nosotros, a pesar de la petición, y que sigue manejándose con la misma línea. Los expedientillos que se le solicitaron para enviar a la Corte Penal Internacional se nos fueron entregados únicamente en copias blanco y negro, casi ilegibles, y las fotografías, que son muestra fehaciente de la tortura, pues no se ven nada, se ven puras manchas negras, y se ha negado, a pesar de las reiteradas ocasiones que lo hemos pedido, a entregar las copias a color. Nada más puntualizar, la Corte Penal Internacional juzga a individuos, no juzga a los gobiernos, no juzga a los estados, y por eso estamos señalando individuos con nombres y apellidos, que en ese momento del 2006 tenían cargos de representación, que eran funcionarios públicos. Esa es otra cosa. No van como funcionarios, van como individuos perpetradores del delito de la tortura. Hay que señalar, porque creo es importante, que en el Estado de México, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, están abiertas 2 causas penales supuestamente investigando el delito de tortura. Una en contra de los policías que fueron a bordo de los camiones el 3 y 4 de mayo donde se cometió la tortura. Estos, pensamos, pudieran ser los autores materiales de la tortura, pero hay otra causa penal en contra de los peritos médicos legistas del penal y de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, contra los médicos especialmente, porque omitieron en los dictámenes médicos de ingreso, omitieron la mayoría de las lesiones evidentes que presentaban los compañeros. Pero, por ejemplo, el juez Jaime Maldonado, que fue el que dictó las resoluciones en el año 2006, simplemente no ha sido siquiera citado a declarar en ninguna de las causas penales. Por eso es que hoy queremos llevar a los autores intelectuales, a aquellos que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación prima facie señala que son los autores intelectuales. No nos interesa tanto los autores materiales, pero también sabemos que se está fraguando un manto de impunidad también para ellos. Ya ganaron 2 amparos los policías contra autos de formal prisión. ¿Cómo estarán las cosas que en febrero de 2019 se dicta un nuevo auto de formal prisión en contra de los policías perpetradores? Porque ganaron el amparo contra el auto de formal prisión anterior, y se viene repitiendo lo mismo, y así va a seguir ocurriendo porque el Ministerio Público integró las carpetas de investigación de tal manera de permitir que queden absueltos prácticamente todos los autores materiales. Entonces queremos ir por los autores intelectuales. Hay que señalar también, porque es muy importante, que desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la investigación a 2 magistrados del circuito de estas violaciones graves de las garantías individuales, se amarraron las posibilidades de encontrar justicia, porque dijeron la Suprema Corte
que no iban a dictar una sentencia, que no iba a hacer una resolución definitiva, que no era un juicio lo que estaban haciendo, y que a pesar de que encontraron centenas de casos de tortura, no encontraron a un solo torturador. No obstante que se logró demostrar que Alexis Benumea fue asesinado con un disparo de una granada de gas lacrimógeno directamente a la cabeza, dijeron que no sabían cómo, que había un objeto romo que había golpeado la cabeza de Alexis, pero no sabían quién lo había lanzado. En el caso de Francisco Javier Cortés, que el dictamen pericial de la propia Procuraduría del Estado de México señaló que había sido asesinado con un disparo de arma de fuego a menos de 70 centímetros de distancia, es decir, a bocajarro, y mientras hay fotografías de un mando policíaco con la pistola en la mano en la misma esquina donde fue asesinado este adolescente, no hay responsables tampoco de este asesinato. Entonces, hay torturados, pero no encuentran torturadores. Hay compañeros asesinados, pero no encuentran a los asesinos. Es decir, los delitos están cometidos, pero ellos no encuentran a los perpetradores. Por eso decimos que en México se ha tendido un manto de impunidad y que si no acudimos a las instancias internacionales, la impunidad continuará permeando toda la vida nacional en México. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie? Pues si no hay más, podríamos ir cerrando. El compañero Rodolfo Inés quiere hacer alguna intervención. Ok. Yo no quiero dejar pasar por alto una situación y quiero hacerme escuchar al actual Ejecutivo Federal. Sí, cuando él anduvo en campaña para ser presidente de la República, él pudo evitar esta masacre en Texcoco y Atenco. ¿Por qué? Porque cuando andaba en campaña y su jefe de campaña, que es el actual senador Ricardo Monreal, cuando él llega a Texcoco, nosotros como comerciantes de los floristas le hicimos llegar este documento que data del 2005, y me quiero permitir mencionar esto, que por medio del presente escrito venimos a hacer de tu conocimiento a nombre de todos y cada uno de nuestros asociados y específicamente de los del Giro de Floristas, de nuestra total indignación por los actos de represión y violencia de parte del gobierno municipal presidido por el señor Higinio Martínez Miranda, al querer desalojar por la fuerza física a nuestros asociados de su fuente de trabajo, en virtud de que este hombre no ha sido capaz de crear fuentes de empleo como lo prometió en su toma de protesta como presidente constitucional de Texcoco. Es importante reafirmarte tus palabras que mencionas en tu proyecto alternativo de nación, que era con lo que él se venía amparando en su campaña. Y dice así: hemos de acreditar que la gobernabilidad es posible sin autoritarismo y con apego a las garantías individuales y sociales. De acuerdo con la Constitución, las Fuerzas Armadas tienen como objetivo fundamental salvaguardar la seguridad del territorio y la preservación de la soberanía. Nunca más una masacre ante las demandas de bienestar, de libertad y de justicia. Eso fue lo que en su momento nosotros le recordamos al actual Ejecutivo Federal. Y se lo hicimos del conocimiento el 30 de octubre del 2005. Muestra un periódico local, ¿sí?, donde él hizo acto de presencia en Texcoco. Nos atendieron su gente de campaña. En una de las fotografías que aparecen ahí está Ricardo Monreal, actual senador de la República, ¿sí? Y no se hizo nada. 30 de octubre del 2005, la represión fue el 3 de mayo del 2006. Yo no quiero debatir, en cierta forma, ¿por qué no quiero debatir con el Ejecutivo Federal? Ante su cerrazón,
Porque es una persona que él habla de que autoritarismo cuando él es una persona que tiene esa razón. ¿Por qué esa razón? Con ustedes mismos está peleado a veces, porque no compartes lo que él dice. Eres fifí, eres conservador, de eso los tacha, de eso nos tilda. ¿Sí? Entonces, es una persona, y con esto termino, dale poder a un hombre y lo vamos a conocer. ¿Sí? Es imposible que el Señor, o es posible que el Señor ante su cerrazón, sigue permitiendo tanta impunidad como lo acaba de decir Juan de Dios. Se cubren con ese manto y siguen alimentando a esa bestia de dos cabezas, impunidad y corrupción. Gracias. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Filemón Rojas Ramos, miembro de los sobrevivientes del caso Atenco. Mencionamos también sobrevivientes porque realmente somos los que sobrevivimos. Quiero hacer mención también a algunos medios hicieron la pregunta de cuántos aproximadamente éramos. Aproximadamente, ahorita somos aproximadamente 33 personas, pero no sabemos cuántos más se vayan a integrar porque aparentemente se murieron 2 personas instantáneamente, pero a raíz de la tortura fueron falleciendo. Ahorita hemos ido a ver a varias personas y resulta que ya son fallecidos, ya son finados. Entonces, pues realmente no tan solo fueron esos, fueron muchos muertos a consecuencias de la tortura. Entonces, ahorita a 14 años, pues tenemos que aprovechar la coyuntura de que esos delitos son de lesa humanidad y que no prescribe. Entonces, de antemano, por eso nos estamos organizando para meter la demanda y la mayoría de nosotros estamos porque se castigue a los actuales intelectuales, sí, porque ahorita si se dan cuenta, pues nada más mandan a los médicos legistas, los policías, pero realmente ellos traen un lineamiento por su patrón que es los ejecutivos, ¿no? Entonces, también queremos hacer hincapié eso. La Comisión de los Derechos Humanos también afirma y reafirma que hubo delitos de tortura y realmente no ha habido un seguimiento. Ojalá y que pues también pues reaccionen y que todo mundo sigamos o participemos en esto para que haya un cambio, porque no tan solo nosotros pasamos, sino hay muchísimas organizaciones sociales que padecen ese tipo de consecuencias. Gracias.